¿Por qué migrar y para qué migrar? Construir ese camino de migrar se hace basado en lo que yo soy aquí y lo que yo quiero llegar a ser. Hay mucho ruido y mucha gente que se aprovecha de la ilusión y los sueños de otras personas que están detrás de esta pantalla y que también quieren llegar a Estados Unidos. Exacto. Y sucede mucho con las promesas falsas de que voy a poderte conseguir la green card. Seguramente muchos dirán, bueno, Katy, ¿qué le pasa? Porque no ha preguntado nada de Trump, porque no ha preguntado nada del tema migratorio y las cosas cómo se pueden complicar, o realmente es más lo que se dice que lo que sucede. Tengo a las personas que me preguntan, Vanessa, ¿cómo es el proceso de migrar? Claramente no es fácil, pero tampoco es imposible. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación en donde siempre tengo a una heroína real que viene a contar su historia. Yo soy Katy Beckerman y para mí es importantísimo generar este tipo de espacios y estas conversaciones que nos ayudan a avanzar, a romper techos de cristal para seguir empoderándonos. Hoy tengo una mujer maravillosa, caleña, abogada, experta en temas migratorios, y que hace 6 años decidió irse para Estados Unidos a dar el siguiente paso. Es Vanessa Márquez, es abogada, es una persona que todo el día está haciendo, todo el día está ejecutando y hoy se va a relajar aquí conmigo en este espacio. Vanessa, qué rico tenerte acá. Muchas gracias, Katy, muchas gracias por la invitación y vamos a arrancar. Vamos a arrancar empezando por contar quién es Vanessa. Esa caleña que recorrió las calles de Cali, que toda su infancia la tuvo acá, pero que en algún momento de la vida siempre tuvo pensado en avanzar, llegar. Y hace un tiempo llegó. Exactamente. Bueno, mi nombre es Vanessa Márquez, soy abogada de una universidad de Cali, la Universidad ICESI, que me dio muchísimas herramientas para llegar a ser lo que hoy soy en mi ámbito profesional y personal. Me siento orgullosa de ser de la ciudad de Cali, pero también cuando llego en ese tema de la búsqueda de escalar y de poder llegar mucho más lejos, llega la idea de emigrar con mi esposo y ahí es donde arranca esa nueva aventura hace 6 años donde decido con mi esposo mudarnos a Estados Unidos con la idea principal de poder arrancar mis estudios y ya luego, dadas las necesidades, viene ya el desarrollo profesional que tengo hoy y que me permite llegar a más personas. Yo quisiera que nos detengamos en ese tema de migrar, porque es que migrar es una palabra muy poderosa, porque significa uno dejar algo atrás para poder avanzar. Y en este país o en el mundo entero hay personas que han tomado la decisión de migrar, pero hay otros que han tenido que migrar, Sí. que les ha tocado migrar. Sí. ¿Eso qué significa? Migrar, ¿qué significa cuando uno ya lo ha logrado? Siento que la migración en sí mismo es una transformación y como tú dices, hay migración que se da por factores de terceros, temas de conflicto armado, temas socioeconómicos que hacen que las personas tengan la necesidad de buscar otras oportunidades en otros países, pero también está esa migración consciente que es la consecuencia de yo poder tomar una decisión y seguir avanzando, ya sea en el ámbito personal o profesional. Y durante todo ese proceso de migración, tú vives la transformación familiar, profesional, personal, porque claramente migrar es un reto profesional, porque te enfrenta a esos matices en los que tú te ves muy vulnerable, porque tienes que aprender a vivir en otro país Y desaprender muchas cosas de nuestra cultura como latinos, de que muchas veces somos muy relajados en ciertas cosas y que llegar a un país como Estados Unidos que es reglado, que tiene un respeto por la autoridad, que nuestra cultura latina trata de tenerla, pero de cierta forma a veces somos muy folclóricos para algunas cosas. Entonces, siento que adquirir
ese aprendizaje es de tiempo y a veces uno como buen latino quiere que las cosas sucedan rápido y tal vez ese camino de rapidez no es siempre el mejor. El mejor. Las cosas, ¿para qué? Y también, ¿por qué? ¿Por qué migrar y para qué migrar? El por qué siento que es una decisión personal, aunque sabemos que a veces hay decisiones de terceros, pero digamos que el por qué es yo cómo quiero escalar y yo cómo quiero llegar a eso, a ese punto en otro país donde pueda desarrollarme profesionalmente. En el caso mío y de mi esposo era cómo poder llegar a Estados Unidos y poder lograr seguir creciendo profesionalmente. Entonces eso implicaba pues hacer una mudanza, llegar y conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos. Cuando tú eres grande es más difícil hacer amigos, todo se vuelve un poco más complicado, pero yo pienso que todo ese camino y ese paso a paso que logramos hacer es lo que llegó a convertir ese para qué y ese propósito de lograr una migración ordenada. Y siento que ese propósito cuando tú migras lo puedes perfectamente desarrollar desde cualquier ámbito profesional e incluso si tú en tu país no lograste hacerlo de manera profesional, tal vez en otro lo vayas a hacer porque es un país de oportunidades, solo que hay que trabajarlas. Y hay que saber enfocarse en qué trabajarlas. Por eso ahí quiero que empecemos a desglosarlo. Entonces, para esas personas que de pronto nos están viendo y que seguramente tienen ese sueño de emprender, pues lo más importante es escuchar esos testimonios de personas que ya lo vivieron y que están en este momento avanzando en ese proceso, abriéndole camino a otros. Una vez ya deciden migrar con tu esposo y llegan a Estados Unidos, ¿cómo es ese primer momento? Ese primer momento es de inicio de una adaptación y esa adaptación te incomoda, claramente. Sí. Pero esa adaptación te permite dar a conocer o más bien autoconocerte. Sí, más bien, ese autoconocimiento en que tú eres capaz de enfrentar muchas cosas y de salir bien a pesar de que tú a veces no veas la luz. Porque al final del día, claro, uno puede decir, sí, yo emigré con ciertas facilidades que otras personas no tienen, pero desde una situación diferente, pero el tema personal y profesional me golpeó un montón, porque yo tenía una posición directiva en mi país. Cuando yo decido emigrar es porque voy a escalar, pero ese escalar obviamente genera un ruido mental, pero también una incomodidad en cómo voy a llegar a ser lo que yo era en mi país. Sí. Y ese punto es a veces muy delicado para las personas porque es como que yo en Colombia era la directora de tal cosa. Claro, tú lo puedes llegar a hacer en otro país y es perfectamente válido. O puede que yo me reinvente y ya no quiera ser la directora y quiera dedicarme a otra cosa y también es válido. Entonces, en esas dos variantes en las que tú te enfrentas, yo siempre que tengo a las personas que me preguntan, Vanessa, ¿cómo es el proceso de emigrar? Claramente no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo soy muy cuadriculada, soy Capricornio, me gusta tener el control de todo. Y sé que esa decisión les barata a uno esa estructura, porque uno no puede tener el control de todo y porque uno al final tiene que bailar al son que le pongan. Pero cuando uno está en Estados Unidos, uno llega, se está acomodando, uno cómo define en qué va a emprender y también cuánto tiempo se demora o cuánto tiempo se da para decir, ok, listo, voy a arrancar con este proyecto. Porque nos gusta andar a mil, ¿no? Entonces voy a llegar allá y yo voy a hacer esto porque yo soy buena en esto, entonces al mes yo ya tengo que estar facturando y haciendo. Pero pues cuando uno llega, la realidad es otra. Esa es una conversación que siempre tengo con mis clientes porque siempre trato de hacer muy integral el proceso de migración. No solamente para los profesionales que acompañamos en mi empresa, sino también a esas empresas, personas jurídicas que deciden expandirse en Estados Unidos. Entonces es como, Vanessa, yo creo que en 6 meses yo monto la planta y empiezo a producir. Y uno es como que, ok, vamos mirando.
las licencias, los permisos, cómo es dar una producción en Estados Unidos y entonces todo ese ABC que muchas veces la gente no tiene en cuenta y es ahí donde nosotros, venga, vamos a sentarnos a hacer un plan de trabajo, aquí es ABC, tal vez no sean 6 meses, tal vez sea año y medio, porque es que más que adaptarse al tema de, tú tienes un business plan y yo te puedo armar ese business plan y te voy a decir, vamos a vender $1.000.000 al año. Pero es que ese millón, para llegar a ese $1.000.000 hay que recorrer bastante camino y sobre todo ser consciente de esa transformación, porque es que tú tienes que adaptarte a la cultura, al tema de los trámites en otro país, en el que cómo voy tal vez no existe y que eso es proceso y step by step como normalmente. Digamos que en qué momento se logra uno normalizar y adaptar. Eso es muy subjetivo, pero 2 años que uno diga, ok, ya le cogí el hilo a esto, yo ya sé cómo funcionan las cosas, ya entendí las dinámicas, porque es que aquí lo importante que también quiero que ustedes entiendan es que Vanessa, además de migrar y seguir sus pasos en Estados Unidos, ayuda a las personas que quieren migrar con su empresa hacer exactamente lo mismo. Y por eso me parece tan poderoso tu testimonio, porque es que lo has vivido en carne propia, porque es que hiciste el proceso y porque también en ese camino, en ese andar, hay mucho ruido y mucha gente que se aprovecha de la ilusión y los sueños de otras personas que están detrás de esta pantalla y que también quieren llegar a Estados Unidos. Exacto. Y sucede mucho con las promesas falsas de que voy a poderte conseguir la green card como profesional de la salud en 6 meses. O sea, no es que no pueda ser posible, puede ser posible dependiendo de la categoría que la persona sea, pero algo que siempre hacemos por respeto también a los profesionales y a las empresas es ayudarlos a tomar esa decisión consciente de cómo yo me proyecto en otro país y cómo yo le entrego las herramientas basadas en la evidencia. Y la evidencia pues soy yo en este momento, el yo como mi empresa, mi partner de vida y mi socio en mi empresa que es mi esposo y cómo nosotros hemos logrado tener evidencia y casos de éxito donde con toda esa experiencia que hemos adquirido a través de los años hemos podido lograr acompañar de manera eficiente, consciente y poder adaptar ciertas herramientas que día tras día pues nos ayudan a mejorar los procesos y procedimientos, a lograr que sea ese acompañamiento mucho más humano. ¿Por qué? Porque si algo yo tengo como propósito de vida es poder ayudar a las personas y sentarme en esa posición en la que a mí me gustaría que me hubiesen ayudado cuando yo llegué. Y era hablarme con claridad, no tratar de sacar provecho de la situación, porque claro, esa vulnerabilidad que tú tienes siendo inmigrante, eso yo siempre le digo, es vivirlo y luego contar, porque es que en ese momento tú lo ves como un carrusel, una montaña rusa de emociones y yo hoy miro hacia atrás y yo digo, yo estuve a punto de decirle a mi esposo, o sea, creo que la voy a lograr. Sí, llega uno a pensar en esos momentos como, creo que estoy más cómodo otra vez en Colombia, pues porque uno siempre busca otra vez como... Sí, como de lo seguro. De poder revisar ese tema de querer volver, pero luego dije, o sea, todo lo que he hecho, pude estudiar, pude conseguir un equipo de trabajo sólido, pude acompañar a muchas personas, o sea, ya estoy del otro lado, o sea, ya puedo yo con estas herramientas que tengo expandirme a poder ofrecer a otras personas el camino más fácil en el tema de cómo yo comunico esos steps, ese paso a paso para que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Ustedes tienen 3 unidades de negocio. A mí me gustaría que habláramos de cada una de ellas para que las personas que nos ven también digan, ok, listo, yo ya sé qué es migrar, yo creo que ya puedo dar el otro paso, pero yo también, por ejemplo, soy un médico y quisiera de pronto también llegar a Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Nosotros a través de, o sea, las 3 unidades de negocio es Business 360. Nos enfocamos en toda la formación, ejecución
de todos los negocios en general, desde retail a profesionales a cuenta propia, como uno dice, o contratistas. Tenemos el tema de la migración que va muy acompañado a la inversión y a todo lo que yo podría lograr hacer en otro país. Sí. Y en ese punto específico, dada mi experiencia en mi país de origen, Colombia, he logrado adquirir muchos conocimientos en relación a los profesionales de la salud y cómo nosotros podemos escalar el yo ser asistencial para migrar a Estados Unidos, conseguir una licencia y poder trabajar en Estados Unidos. Y esa es una de las formas en las que hemos logrado en los últimos 5 años trasladar más de 300 asistenciales en zonas como New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Florida, dándoles los pasos para poder conseguir su licencia y engancharse en el mundo laboral americano. Esa es, digamos, una de las que más me siento orgullosa, porque siento que en nuestro país algunas veces el área asistencial está como de backup, cuando en realidad aportan demasiado a toda la cadena de prestación de servicios, al igual que los médicos. Y los médicos hoy en diferentes regiones de Estados Unidos, estados, tienen la posibilidad de conseguir una licencia como medical doctor y luego tal vez escalar a una especialidad y tal vez un fellowship o diferentes cosas que los van a poder permitir ejercer en Estados Unidos. Entonces nosotros los acompañamos en conseguir esa licencia de esas profesiones que son reguladas, pero también los acompañamos en el proceso migratorio. En Estados Unidos tú puedes hacer práctica privada o estar en una compañía, y en esa práctica privada es hacer el negocio de cero, y ahí también estamos nosotros. Entonces creo que esos 3 puntos se conectan en cualquier proceso migratorio. Que ustedes manejan todo el tema transversal. Están apoyándolo en todo momento. Pero hay una pregunta que no te he hecho y que seguramente muchos dirán, bueno, Katy, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha preguntado nada de Trump? ¿Por qué no ha preguntado nada del tema migratorio y las cosas cómo se pueden complicar, o realmente es más lo que se dice que lo que sucede? ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo pienso que es importante, a veces las dinámicas de los medios de comunicación en Estados Unidos son bien complejas porque es la cultura del miedo. Y esa cultura del miedo hace que muchas veces los titulares sean bien amarillistas, como bien. Y también sabemos que hay personas que la han luchado muchos años y que no han podido conseguir un estatus legal migratorio. Y hoy en día esas personas están siendo amenazadas a pesar de que llevan muchos años en Estados Unidos. Entonces si bien esta presidencia tiene ciertos poderes, ese poder tiene 3 ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y al final el presidente es un solo poder de esos 3. Entonces, no solo todo lo que sale en noticias siempre es cierto, o sea, no es el común denominador. ¿Por qué? Porque el presidente, para poder emitir una ley, tiene que hacer un trámite legislativo. Y muchas veces las órdenes ejecutivas no tienen el poder de modificar ni la Constitución ni las leyes ya existentes. Entonces, siempre yo doy la recomendación de, por favor, informarse de su abogado de confianza. Yo a veces abro espacios libres en el que le digo a las personas que me manden sus preguntas, siempre y cuando yo pueda no hacer esa asesoría, pero tal vez guiarlos un poco, porque no hay relación empleados abogado cliente, pero sí trato de orientar a través de mi canal de TikTok. Ahorita estamos en YouTube, en Instagram, y creo que ¿Cómo te encuentro para que las personas te sigan? @BMBrew y @BM Legal Services, porque estamos haciendo una conexión de esos 2 canales y creo que eso nos ayudaría en este momento como poder identificar que vamos encaminados a una sola marca como un grupo de profesionales, pero que hoy les digo, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no duden en escribirme. O sea, yo siempre digo esto al final de mis videos porque siento que a veces yo hubiese querido hacerle una pregunta a alguien que supiera el tema de migración, porque yo viví por temas de errores de las personas que contraté en su momento, cosas que tal vez no quisiera que hoy mis clientes vivan, y es hablar con la verdad cuando hemos cometido impases o hemos tenido ciertas trabas en algún proceso.
siento que hablar con transparencia y eso también da tranquilidad, así sea que tú te hayas equivocado o que de cierta forma la gente tenga unas expectativas respecto a los procesos. Entonces, siento que sí, Trump es una, es un gran red flag en este momento y para todos los inmigrantes, pero también siento que estar informados nos da poder y el conocimiento da poder, por eso podemos buscar en redes sociales, hay mucho material libre, pero también tenemos que saber filtrar. Siento que cada caso de migración es único y siento que cada persona es pero tan especial para nosotros que construir ese camino de migrar se hace basado en lo que yo soy aquí y lo que yo quiero llegar a ser y también en cómo yo puedo convertirme vulnerable ante ese tipo de publicidad. Porque claro, el desconocimiento al final no te va a servir de ninguna excusa cuando quieras pedir un reclamo por el dinero que ya pagaste, pero al final del día esa publicidad o todo lo que ustedes escuchan, como me dicen los clientes, Vanessa, escuché esto en TikTok, pues estoy aquí para aclararlo, estoy aquí para ayudarlos y acompañarlos en el proceso de emigrar de forma organizada y de acompañar todo ese hilo conductor de lo que significa la migración. Hay personas que no necesariamente quieren migrar, sino que simplemente quieren tener una rentabilidad en una moneda más estable. Y a ellos ustedes también los ayudan en ese proceso. Sí, para eso hemos diseñado Investment, que es una unidad de negocio que está enfocada en mover ese capital al extranjero, específicamente a Estados Unidos, y poder generar una rentabilidad en procesos de inversión en real estate, en negocios que están creciendo y volverte socio de capital. Y en ese proceso de cómo llevar el dinero a otro país de forma organizada, segura, con socios estratégicos, lo estamos logrando con BM Investment. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y necesitamos miles y miles de dólares para empezar, para dar ese paso? No necesariamente porque los fondos privados que hoy se manejan en nuestra unidad de negocio no están por encima de los $2 millones. Entonces, una persona puede hacer aportes desde $50,000 hasta el menos de $2 millones, que es como por regulación lo que los fondos privados estarían dispuestos a poder manejar como inversión privada. Bueno, pues ahí está otra oportunidad porque en este país, pues, es como van las cosas. Es difícil. No, mentira, no quiero meterle política a esto, pero creo que es una oportunidad y es una muy buena oportunidad. El dólar es una moneda más estable y está perfecto. O sea que ahí les dejo también esa invitación. Ustedes pueden tocar la puerta, consultar, investigar y confiar. Exacto. Pero ustedes logran ese éxito y llega el momento también de expandirse. Y están en ese proceso, ¿no? Porque al final, pues uno tiene que avanzar en la vida. Uno tiene que probar, ir paso a paso, pero tomar la decisión de, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van ustedes en este 2026? ¿O cómo se están proyectando? Un mejoramiento continuo, creo que esa es como la clave. La cultura de servicio, el tema de procesos y procedimientos, adquisición de nuevo talento. Pienso que hoy en día me siento muy orgullosa del equipo que hemos construido en los últimos años, pero también siento que podemos llegar a más personas de una forma organizada y para llegar y expandirse a más personas es lo que hoy 2026 arrancamos y es vamos a hacerlo de manera organizada internamente para que yo pueda recibir a esas personas también de la misma manera y poder ofrecer todo lo que sé que van a necesitar en el momento de llegar. ¿Cómo logra uno mantener la confianza con sus clientes? Porque hay algo que siempre digo yo en mis talleres, en mis asesorías, y es el tema de la reputación y confianza. Y en esos momentos de crisis, lo único que lo sostiene a uno es su reputación. Por eso siempre digo que todo lo que uno hace y todo lo que uno dice comunica y le puede sumar o le puede restar en la vida. ¿Cómo logran ustedes mantener ese equilibrio?
Pienso que ese equilibrio va mucho también de los fundadores, o sea, de nosotros como personas, o sea, el propósito que tenemos cada uno dentro de la organización. Y pienso que cuando tú duermes tranquilo, cuando tú haces las cosas bien, eso es la consecuencia. El éxito viene siendo esa consecuencia. Si hemos obrado bien, si hemos podido llegar a más personas, si tenemos casos de éxito, si cada vez que me levanto tengo varios mensajes, de verdad, muchas gracias por poderme apoyar en esto. Yo digo, ya lo estoy haciendo bien, o sea, lo estoy haciendo bien y creo que toda esta expansión es la consecuencia de un trabajo grande que hemos hecho en los últimos 2 años. Y también a veces la gente me dice, es como que, oye, te has vuelto líder de opinión en temas de migración para cadenas nacionales, en temas de radio y televisión, pero oye, te está yendo súper bien en estos últimos 6 meses como has crecido, o sea, y esto ha sido un proceso de 6 años, no es como que al final del día tú lo hayas ganado solamente en 6 meses, no, o sea, esto es un proceso. Claro, y que también el poder de las redes sociales, el poder de comunicar en los medios, pues también le muestra a la gente que la gente cree que eso fue como que ya. Sí. Y las cosas toman tiempo. Hay procesos que se demoran y que uno debería tener la paciencia si uno realmente quiere que las cosas salgan bien. Porque del afán solo queda el cansancio. O sea, hoy les estoy facilitando la vida. Sí. Para que ustedes escuchen testimonios reales de personas que realmente migraron, que están en Estados Unidos, que entienden la dinámica, aparte que no es solamente que ella migró y ya, ella es abogada, ella entiende de todos esos procesos. Entonces, ahí está la invitación a que la sigan para que ustedes también conozcan un poco más de este tema. Pero a mí siempre me gusta hablar desde el tema, pues porque claro, todo eso genera angustia también de, uy, ¿será que migrar es muy complicado? Mejor no sé qué acá. No, quiero hoy decirles y empezar a darle forma de cierre a este espacio de que migrar sí es posible y de que sí se logra cuando uno tiene las herramientas cerca y son las adecuadas. Y cuando logras establecer ese propósito de vida, porque es que migrar es una decisión de vida y a veces por muchas cosas lo tomamos a la ligera y siento que cuando tú logras conectarte con esas personas que ya han vivido la experiencia y que no me cuesta nada compartirlo porque me gusta y no quisiera que la gente pasara por ciertas cosas que yo pasé, siento que es lo más transparente de que lo vas a poder lograr, porque es que sí es posible ser profesional en otro país, yo soy el ejemplo de eso, sí es posible crear empresa en otro país, somos mi familia el ejemplo de eso, o sea, adaptarse a la cultura, soltarse con el inglés, dejar la pena, a pesar de que muchas veces me frustré, pero ya ahorita ya no me da pena, hasta peleo en inglés, o sea, ya no tengo problema. Entonces, siento... Eso le fluye a uno, eso le va saliendo a uno. Eso ya va saliendo. Entonces, a veces uno se da muy duro, porque sí, la autocrítica, el sobrepensar las cosas, la procrastinación, tantas cosas que hoy por el conocimiento y por la experiencia que nos dan los profesionales, como que ya nos damos cuenta que es que eso que yo vivía era procrastinar. Sí, después es que uno dice, Dios mío, estoy en un estado tan grave, pero sobreviví. Exacto, sobreviví y sobreviví para contarle y para que a otros no les pase y para que otros puedan escalar con un camino más llevadero. Porque fácil no es, pero es posible. Y por eso me parece tan valioso que estés hoy aquí sentada conmigo charlando sobre estos temas. Vanessa Márquez, gracias. Muchas gracias por contar tu historia y por romper esos techos de cristal para que otras personas también lo puedan lograr. Muchísimas gracias a ti y pues bienvenidos todos los que quieran hablar conmigo y sientan que puedo aportarles en su vida y en su camino hacia Estados Unidos.